esa inquietud de poder indagar, de poder escudriñar, de tener, como bien decía aquí el compañero Rufino, eh, la actitud. Si no tenemos actitud, si no tenemos pasión, si no tenemos una organización, si no tenemos lo elemental, no podremos hacer en lo absoluto nada. Ahora bien, en tema de controles de calidad, se ha hablado directamente de la figura del compliance. El compliance ciertamente a niveles corporativos resulta un tanto oneroso, dado el seguimiento, dado los controles que se deben suscitar y llevar para poder eh, eh, emplearse de un modo no solamente corporativo y no solamente que pueda aplicar para las empresas, sino también debe de aplicar para las personas físicas y todo tipo de negocios. Obviamente, más hoy en día, como está la situación actual de la pandemia, el COVID y todo lo que le sigue, pues debemos tener esa pauta para poder revisar, diagnosticar y prevenir, y sobre todo, ya que tengamos un punto medular de revisión, de detección, tengamos ya la certeza en darle un seguimiento, porque por citarles un ejemplo, podemos tener una maravilla, a manera de un ejemplo hipotético, de tener una excelente estrategia fiscal. Oye, tengo esta figura así, 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 pero si no le damos un seguimiento adecuado, se nos va a caer. Si no tenemos la cultura como empresa, como corporativo, como sociedad, como entidad, pues realmente no vamos a pasar de ahí y vamos a caer en errores y vienen las consecuencias, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que tener una visión y una misión en la actitud. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando vemos en lo que es la parte de cómo emplear un compliance? A veces escuchamos esa palabra y nos suena muy rimbombante. La verdad, yo la catalogo en compliance como un ISO, la verdad, guardando las debidas proporciones. Pero debemos de conocer la empresa. No solamente ver el enfoque fiscal que muchos colegas traen como un chip así integrado, ¿no? Oye, vamos a ver lo que es lo fiscal, lo que nos interesa, es lo que vende, el CFDI. Todo está muy bien, pero antes de entrar a llegar a esa parte, tenemos que visualizar primero lo financiero, en el negocio, en la toma de decisiones. No podemos pasarnos etapas, ¿no? Tenemos que conocer la empresa, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son los procesos que debe llevar cada etapa, ¿no? ¿Qué es lo que hace dentro de su objeto social? ¿Qué es lo que hace esta empresa? ¿Qué tipo de ingresos conlleva, no? ¿Cómo se hace todas las maniobras, todos los embarques, todo el proceso de transformación hasta que salga del papel con un producto terminado? Todo eso es importante y todo eso tenemos que conocerlo. Ahora también, ¿cómo también se lleva las cómo se lleva cada una de esas etapas? Reitero, antes de entrar en lo que es en la parte fiscal, debemos de conocer lo operacional, debemos de conocer sus procesos de transformación, sus relaciones con proveedores, acreedores, toda la materialidad. Por favor, les pido que de la manera más atenta si puedan silenciar el audio, por favor.
¿Qué color merece la pena sacar y qué color no merece la pena sacar? Muchas gracias, por favor ahí les pido silenciar el micrófono para continuar. Barcelona tiene todo el cartel a la venta para evitar un colapso económico. Ok. Parece ser que ya se solucionó ahí el... Si no se vamos a aparecer una fiesta, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias por su comprensión. Ahora, les comentaba, es bien importante tener la cultura, tener la iniciativa de inmiscuirnos también en esos procesos. No como contadores tenemos que tener la visión limitada, ¿no? Tenemos que meternos al área a ver y preguntar con la gente a ver cómo se hace este proceso, qué es lo que lleva, cuáles son las relaciones, cómo es el servicio que se está prestando a los clientes, cuáles son esas áreas de oportunidad. O sea, meternos a la operación desde sus entrañas y conocer todo el funcionamiento y toda la estructura que conlleva a eso. Muchísimo antes de entrar al área fiscal, que eso va a ser prácticamente el colofón, pero lo que me interesa para determinar un compliance es conocer cada una de esas etapas y tener la gente especializada en esas áreas de oportunidad, tanto en seguro social, tanto en materia de Infonavit, en recursos humanos, tanto en resolución y medición de conflictos, que también nos va a permitir no solamente hacer un diagnóstico, sino también una solución. Podemos diagnosticar, pero si no sabemos llegar a una solución, ahí está el problema. Y está esa área de oportunidad que a través de un compliance nos puede permitir disipar y disolver ese conflicto. Ese es, en mi opinión, el área que debemos de atacar. El área de procesos de contratación. Por favor, si pueden silenciar el audio, por favor. En el mercado de 25.5 millones de euros por la baja de precios significa que en caso de salir lo haría muy bien, con lo que yo quiero intentar demostrarlo. A ver, desde el pregunta que con Hagan, ¿y dónde le continuar la próxima campaña? Y ya por último, uno de los delanteros nueve de la liga. Déjame tomar ciertas medidas, por favor. Se trata de dos partidos y con una brillantísima no. Hasta grado que el mismo presidente más fuerte que se ha hecho y reportó que la Ok. Ok, no, estoy buscando aquí a la persona para tomar acción para hacer que ya. Bueno, esto es común, estimados, ahí me van a dispensar, de repente suceden ese tipo de cosas, pero bueno. Ahora, volviendo a retomar lo que es el proceso. Sí, como contadores debemos conocer esos procesos, tanto en transacciones, tanto en compras, tanto en ventas, cómo se da el servicio, porque muchas veces estamos caminados en una situación en lo fiscal y nos olvidamos de lo financiero. Aunque hay un enlace de lo financiero a lo fiscal, sí, 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 voy de acuerdo, pero creo que al conocer todas esas ramas y tener la gente especializada en
como un staff dentro de cada área y donde lleve controles bien estrechos, podremos tener una empresa sana y aparte una empresa que cumple con sus obligaciones no solamente tributarias, sino también financieras y que nos permiten una toma de decisiones, que nos permiten conllevar una medición de conflictos, de diagnóstico, de utilidades, de ingresos, de ventas, en sí, utilizar todas las herramientas financieras para una mejor toma de decisiones. Ahora, ¿qué tipo de controles puedo hacer? Vamos a ver la siguiente lámina. Vamos a ver. Ok. Aquí, ¿qué tipo de controles podemos conllevar dentro de nuestras empresas, ¿no? Lo básico, aquí ya vimos la parte de transformación, ya vimos el área de oportunidad. Ahora, ¿qué controles son los que debo hacer como contador? Ya instalado, obviamente, pasando por esas etapas a una empresa, ¿no? Obviamente, antes de entrar a lo fiscal, reitero, hay que solicitar el aspecto mercantil. Muchas veces nos desviamos un poquito en cuestión de las actas de asamblea, en cuestión también de los préstamos entre partes relacionadas o de los préstamos que se hacen entre empresas A, B y C y sucesivas, ¿no? ¿Qué sucede? No se hacen las actas de asamblea, no se protocolarizan, todo eso se tiene que conllevar, se tiene que hacer. Ahora, y más hoy en día, no podemos darle la estafeta al SAT que nos esté eh, coaccionando y sobre todo haciendo actos de molestia, cuando podemos nosotros como contadores, como profesionales de asesores y asesores de negocios, no podemos anticiparnos antes de él. No sé si se acuerdan que el año pasado, ya ahora sí, pasando un poco a la parte de fiscal, que empezaban a mandar las famosas cartas de esas de invitación. Primero empezaron con la ley antilavado, que esos servicios de contaduría que no estaban en el numeral 17 de la ley antilavado. Oye, que también las compulsas que hace el SAT en cuestión de las deducciones, los FDI recibidos contra lo que tú tienes y había diferencias. Claro que hay partidas de que no necesariamente ocupamos comprobantes fiscales digitales, ¿no? Pero todas esas compulsas podemos hacerlas nosotros a través de, de herramientas que nos permitan hacer la compulsa directamente nosotros contra lo que tiene el SAT. Muchas veces nos sucede, oye, es que hay una diferencia entre lo emitido y lo que tú tienes, entre lo que tú declaraste. Obviamente, las bases que tiene la autoridad, el SAT, son las mismas bases que debo de tener yo, pero que sean reales. Porque puede haber algo que tenga el SAT y yo no lo tenga o no lo haya considerado en la contabilidad. Hoy en día, en materia, únicamente refiriéndome al CFDI, pues podemos hacer los cruces muy rápido. Se descargan, incluso no ocupo hasta descargador de la página del SAT. Lo subo y los empleo de herramienta y ahí puedo subirlo, ¿no? A contabilidad o incluso por interfase, ¿no? Ahora, todo lo que tenga mi contabilidad, recordemos que conforme a las reglas de carácter general, en términos de las normas de información financiera, que muchos, específicamente hablando de normas de información financiera, muchos abogados señalan que que las normas de información financiera tienen que tener un marco jurídico, tienen que que están reguladas en una ley, cuando son postulados básicos, sí, sí, pero eso se me hace subjetivo, porque realmente las normas de información financiera están implícitas no solamente en la ley, en algunos numerales, sino también en reglas de carácter general. Pero nos olvidamos de esa parte financiera, ¿no?
nos olvidamos del aspecto contable. Incluso de ahí tiene grandes bondades utilizando las normas de información financiera. Y ahí con las NIF, de acuerdo a su nomenclatura, también me va a permitir ver la toma de decisiones, ver cómo lo voy a aplicar. Reitero, esto es antes de la parte fiscal. Ahora, retomando con estas normas de información financiera, es más, como les dijera, tiene unas bondades muy específicas y sobre todo están en la ley. Ahora, ¿qué sucede con la miscelánea? En el aspecto de la miscelánea hay reglas específicas conforme al envío de la contabilidad. Muchas veces estamos dispuestos y vemos algunas reglas en particular que nos señalan que no tengo que enviar la contabilidad. Pero muchas veces creemos de que no estamos obligados a hacerla, cuando realmente la obligación emana desde el Código de Comercio, numeral 33, y aparte del numeral 28 el Código Fiscal y el 33 del Reglamento del Código Fiscal. Entonces, hay obligación de hacerla, que es distinto a enviar la contabilidad. Recordemos que mes a mes la autoridad hace un diagnóstico de lo que le estamos enviando. No me quiero meter a lo que son en mis cuentas, pero en lo que es en el caso del envío normal que se hace a la autoridad hacendaria, llevan una medición de parámetros de lo que hacemos. Van viendo mes a mes lo que tenemos, ¿sí? Y todas esas partidas, en cuestión de ingresos, en cuestión de deducciones, las tiene la autoridad. Esas mismas deberán coincidir con lo que yo declare en lo que es específicamente en la declaración anual, llámese físicas o morales. Claro, guardando las debidas proporciones y requisitos que la misma ley conlleva, tanto particulares como generales. Ahora, otro punto que es bien importante en cuestión de la contabilidad es que las mismas bases tributarias, por decir, el impuesto sobre nómina, en algunos estados es el 2.5, otros aquí, al menos en Monterrey, es el 3%, tiene una base de percepciones. Vamos a suponer, la percepción mensual del 3% sobre nómina son 100,000. En tu timbrado de nóminas son 50,000. O es menos o más. Las bases en cada del timbrado de nóminas, con lo que tienes en el seguro social, con lo que tienes en el timbrado, además con la base que tú declaras al mes a la entidad federativa para el impuesto estatal, de lo que es el impuesto sobre nómina, debe ser la misma, incluso de tu centro de costo también. Si tienes sucursales en, no sé, Guadalajara, en León, Monterrey, Toluca, Ciudad de México, las bases deben de ser iguales. Es decir, la suma de esas bases te debe llevar a lo que se declare, a lo que tú tengas en anual. Pero muchas veces omitimos estos detalles y no coinciden. Y ahí es donde la autoridad te dice, a ver, ven a revisar este contribuyente o notifícale a ver qué es lo que está sucediendo para que me entere por qué esas diferencias. Muchas veces tenemos quizá la premura en decir, bueno, al cabo la discrepancia fiscal nada más aplica en físicas. Y yo les pregunto, ¿y los comportamientos atípicos qué son? Porque al final de cuentas son diferencias. Claro, no está estipulado dentro del numeral 90 de la ley de impuestos sobre la renta. Sí, en cuestión de disposiciones de personas físicas. Pero no significa que una persona moral no tenga comportamientos atípicos, no quiere decir que no tenga diferencias. Y no me estoy metiendo a lo que se va a declarar en cuestión de temas de asesores fiscales. No, esa es otra cosa, ¿no? Sí hay diferencias, entonces hay que evitar como hacer controles que me permitan detectarlas antes de mi cierre de mes y podamos que sea más fluctuable la información, que sea verídica, concisa y contundente, de modo que no existan diferencias.
obviamente requiere cultura, porque a veces te dicen, oye, mira, contador, nada más tengo esto, y esto es fiscalizable y esto no, no, espérame. Todas las cuentas bancarias son fiscalizables. ¿Cuál es el punto medular en cuestión de la parte fiscalizable? Tarjetas de crédito. Ahora, saliéndome un poquito de esa temática, no sé si han visto también, en cuestión de un video que salió a principios del año, hace poco, hace unos días también se volvió a sacar a la luz en cuestión de que si yo tengo o recibo más bien depósitos de 5,000 pesos, me va a causar un impuesto y que aplica para plataformas digitales. Ciertamente hay una línea de la autoridad, eso es cierto, pero no es un impuesto nuevo. Había una ficción en la misma ley, pues, en el impuesto sobre la renta, por relación con el IVA, en cuestión de las importaciones, que ahorita no voy a tocar tanto ese punto, pero realmente en sí la nota venía de un periódico y de ahí se hicieron videos, se han hecho videos por colegas, se han hecho tutoriales incluso, pero realmente si nos abocamos a lo que si yo recibo 5,000 pesos en efectivo, puede ser hasta un préstamo, puede ser un traspaso, y eso no grava, no causa impuesto, al menos si yo recibo un préstamo de una persona, es un acto en objeto. Entonces, dentro de nuestra contabilidad tenemos que separar los actos como deben de ser, préstamos, traspasos, cobranza, a qué tasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, retomando el punto, ya viendo de la contabilidad, mes a mes la autoridad va viendo los parámetros que le enviamos. Bueno, eso mismo tenemos que recrudecerlo y haciendo controles que me permitan a mí compulsar entre empresas, ¿sí? Actos entre ellas mismas, como partes relacionadas. Ese es por un lado. Ahora, en cuestión de registro público de la propiedad, como un tercer punto, ¿qué es lo que sucede con lo que es la ley de extinción de dominio? Cuando, cuando no tengo yo el acreditamiento de la propiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En ipso facto, la autoridad puede quitarte el bien sin juicio alguno. Es una de las grandes eh, atrocidades, que prácticamente es esa misma ley de la ley de dominio, que si bien hay puntos que se pueden hacer para prevenir, es bien importante que todas las propiedades podamos catalogarlas dentro del mismo, eh, estén registradas más bien, y así evitamos algunos problemas, ¿no? Ese es lo que se podría hacer. En ese sentido, tenemos que llevar un registro de todas nuestras propiedades, porque en lo que es la ley de extinción de dominio, es un derecho penal del enemigo, es decir, sin juicio alguno, es imperativa. Eso es por un lado. Ahora, en cuestión de las actas y libros sociales, lo que les comentaba al inicio, debemos de tener cualquier movimiento de apertura en capital dentro de un acta. Oye, hacen un movimiento, oye, ¿sabes qué? Mándalo a futuros aumentos de capital. Espérame, ¿y el acta? No, es que no la tengo. La autoridad está facultada para solicitarlo. Todos los libros sociales, en lo que es en el área mercantil, lo puede hacer. Ahora, en cuestión de diagnóstico y evolución, es lo que les comentaba al inicio. Debemos de tener una actitud, una visión para poder
para poder saber preguntar, saber indagar, saber escudriñar, porque hay veces que los empresarios no te dicen eh, todos los puntos a seguir. Oye, ¿sabes qué te dicen? Contador, ¿sabe qué? Pues vendí una propiedad, es más, ya se construí y la vendí. Espérame, ¿y la registraste? No, pues no la registré. Y luego, ¿cómo? No, pues fue un traspaso y hice esto y lo otro. Tenemos que estar bien atentos con el cliente, que estar detrás de él. No como dicen coloquialmente aquí en Monterrey, como su nana, ¿no? Pero sí podemos hacer reuniones cotidianamente con los clientes. Oye, a ver qué estás haciendo aquí, presentarles su información, no solamente de impuestos, no solamente de formatos y todo eso. No, no, no. O sea, tener un vínculo estrecho con nuestros representados, ¿no? O sea, que exista esa armonía, esa confianza para que nos pueda dar toda la información que debe tener, ¿no? Y sobre todo, volvemos a la parte del compliance, solventar riesgos. Riesgos a qué nos podemos inferir a los delitos. Ahorita, a como está, fue la reforma a principios de, empezando el ejercicio 2020, esto tiene fines penales. ¿Puedo omitir mi cámara? Pues, a ver qué tal. No, pues se ve todo. A ver. Por favor, silenciar ese micrófono, por favor. Estamos el micrófono y la cámara. Ahí está. Por favor, se les solicito de la manera más atenta puedan quitarse el micrófono, por favor, para poder continuar. Bueno, les comentaba, ya se me fue un poquito la onda. Bueno, en cuestión de solventar los riesgos y seguimiento de manuales, en ese punto entra la gente especializada. En cada una de las áreas tenemos que tener gente que tenga esa hambre, esa pasión de seguir aprendiendo y con ideas, ¿no? No por uno tenga 40, 45 años como un servidor. No podemos escuchar a una persona que tenga 20, 25, 30. O sea, todas las ideas son buenas y si son personas entregadas dentro de su área, dentro de su zona, es un equipo y como un equipo debemos de trabajar. Incluso como contadores, como abogados, hagamos esa sinergia que ahorita más que nunca se ocupa y en serio. La verdad que creo que no estamos para tener discrepancias, que siempre las va a haber sanamente, pero que existe esa conclusión entre contadores y abogados y trabajemos juntos y podemos hacer más fuerte y hacer un compliance más sagaz, más fuerte, que me permita detectar, diagnosticar, solventar y solucionar y darle un seguimiento a las áreas de oportunidad. Claro, conlleva prácticamente tener gente capaz, gente comprometida, gente que no esté en un estado de confort, gente que tenga hambre de aprender, de seguir, de evolucionar. Si la contabilidad y el derecho evolucionan, tenemos que estar a la misma par, a la misma sintonía de hacerlo, ¿no? Ahora, por otro lado, en cuestión de viendo en la parte de su pantalla lo que son tratados y carta magna, para efectos de la capacitación en lo que es del contador público,
debe fluctuar, no solamente y empezando desde la NIF, que la verdad es medular, pero haciendo también con la Carta Magna y los tratados internacionales, porque eso me va a permitir, perdón, si se escucha bien el audio, si me pueden informar. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, retomando el punto, es bien importante como contadores lo que es capacitarnos también, estudiar, escudriñar lo que es la Carta Magna. Tanto en la Carta Magna, lo que es la ley fundamental de nuestra Constitución Política de los Socios Mexicanos y con tratados internacionales. A veces como contadores eh, caemos, caemos en un límite, por señalarlo así, en cuestión de observar a la letra lo que son las leyes. Yo les aconsejo que, que vean las ejecutorias de las jurisprudencias dentro de la página de Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde viene cómo se desentraña, cómo se llegó a una conclusión de varios puntos de las leyes que interpretan los tribunales. Esto les dará una visión todavía mucho mayor y que ustedes, como contadores, la puedan llevar a cabo, la puedan aplicar. No solamente de un modo literal, sino de un modo sistemático, de un modo teleológico y que les va a permitir darle más fuerza, sea más robusta, más sólida sus opiniones y sus análisis conforme a las leyes. Porque como contadores, si nos basamos estrictamente en nuestra capacitación para ver las leyes, llegamos a un punto en que tenemos un límite como contadores. Pero si estudiamos lo que es la Carta Magna, hay libros incluso comentados, que se los recomiendo bastante, y si no, con gusto yo se los comparto. Nada más me ponen su correo electrónico, con gusto se los puedo hacer llegar, y les dará una visión todavía mucho mayor para ver lo que es la interpretación de las leyes en cuestión como contadores. Que realmente en esto no ocupan ser abogados para estudiar la Carta Magna, sino auxiliarse obviamente de abogados, pero también podemos estudiar la misma fisonomía, la misma estructura de la Carta Magna y a la vez con tratados internacionales en derechos humanos. Y esa área la ponemos aquí, y de esta área ponemos la NIF, y ya la parte de abajo, todo lo fiscal, todo lo mercantil, todo lo corporativo, etcétera, ¿no? Comercio exterior, la parte de derecho laboral, la parte de seguridad social. Importantísimo tener reglamentos internos, contratos, ¿sí? Que nos permitan, y los contratos es bien importante que como contadores no los realicen. Eso específicamente, como hay diferentes tipos de contrato, lo hagan con apego de abogados para que cumplan con todos los requisitos y eviten que sean causa de dolo. Evitan más bien que sean nulos, porque cada contrato debe llevar una serie de requisitos. Que nos vamos a tocar aquí, habrá tema en otra sesión, pero sí es bien importante. Entonces, poco a poco vamos construyendo, ¿no? ¿Sí? Cimientos, ¿no? Ahora, otro punto que también es importante es la compulsa de ingresos. En cuestión de la compulsa de ingresos, la típica que lo emitido contra lo que tenemos nosotros. Antes de que la termine el mes, o cada 15 días, incluso cada semana, podemos estar en nuestros papeles de trabajo, las compulsas de las bases, lo que les comentaba ahorita, las bases tributarias y los ingresos, los FDI, ¿sí? Aclaro,
Este nada más es compulsa, no es contabilidad. La contabilidad parte y rige de las normas de información financiera. Son dos puntos diferentes que vamos a hacer. Otro punto que también es bien medular en cuestión de las las retenciones. Retenciones de IVA, retenciones de ICR, retenciones de servicios profesionales, de fletes, ahora del 6%. Todo eso, compararlo con lo pagado y con lo que específicamente están los repositorios y lo que se declara, lo que tiene el SAT. Debe ser la misma base que tengan y lo que vamos a enterar, ¿no? Porque siempre me ha tocado ver que existen en muchas partes diferencias en lo retenido, sobre todo en materia de ICR, en cuestión del timbrado. Oye, es que no me hizo el cálculo correcto, no puse las tablas adecuadas, etcétera, ¿no? Todo eso de fondo hay que revisarlo. Otro punto que también es bien importante dentro de las retenciones es la actualización de los salarios, ¿sí? Muchos se quedaron en el pasado y dejan el salario de hace 5, 6 años, 7 años, 4 años y nunca lo actualizaron, ¿no? Son factores diferentes, año por año es un factor distinto. También eso hay que hacerlo, porque el Seguro Social hace también ese cruce de información y empieza a mandar sus barajitas a los contribuyentes en que me debes, ¿sí? Primero me pagas y después te investigo. Entonces, antes de que nos vayamos a estar en esos supuestos, anticipémonos. Otro punto también bien importante son las DIOT, las famosas declaraciones de terceros, y las informativas del IEPS, que la verdad para mí es una maravilla. Esas, aparte de los marbetes también, pero en cuestión de las informativas, de las DIOT es bien común que todo lo que queramos poner en el 10% del Producto Global. Está bien hasta el 10%, pero nada más no excede de ese tope, porque a través de reglas de carácter general o miscelánea vienen algunas reglas específicamente en ese punto, ¿no? Pero hay que vigilar que lo que declaremos esté efectivamente pagado, ¿no? Y que coincida con lo que esté en nuestra contabilidad, porque muchas veces hemos revisado algunas empresas y no coinciden las bases. Sacamos por diferencia y empiezan a presentar complementarias y se va una cadenita, ¿no? Entre más presentes complementarias es como decirle al fisco, ven y revísame, ven y pídeme papeles de trabajo. Otro punto también importante son los comprobantes de público general, incluso para restaurantes, aunque ahorita no operan la gran mayoría, y si no es que todos, es en cuestión de lo que es la factura demostrador. Coloquialmente así llamada, ¿no? ¿Qué sucede? No se adjuntan los folios de qué folio a qué folio. A pesar que sea un requisito de carácter general, hay que hacerlo. ¿Sí? Otro de los puntos también que son muy importantes y lo que también les comentaba al inicio de la charla es la discrepancia. En una ocasión, y lo he comentado en varias de las varias charlas, nos llamaron del SAT a través de un comportamiento típico. Mes a mes esa empresa, les comento, estaba pagando aproximadamente 80,000 pesos de retenciones de salario por mes. Claro, tenía bastantísima cobranza, tenía mucha gente y tenía mucha rotación de trabajadores. De repente, esto fue de enero, febrero. Marzo, abril y mayo ya no tenían los mismos trabajadores y obviamente no tenía la misma cobranza por razones más que obvias. Esta empresa perdió algunos clientes de su mayor cuantía. Entonces el fisco ve la línea que iba así en su cobranza y de repente da un bajón, ¿no? Le llama al contribuyente invitándolo a que se presente en lo que es en sus oficinas, aquí en Monterrey, aquí en San Pedro, y llega
el contribuyente y un servidor. En la parte de arriba, en la auditoría, algunos de ustedes que se hayan pasado, está un poquito rojo, así como redondo, ¿no? Grabando. Está el funcionario enfrente de ti con un montón de lápices, hojas, y enfrente de ti está lo que es la pantalla grande con toda la radiografía y la variación de ese comportamiento típico, que realmente nosotros también debemos de hacerlo, ¿no? Y sobre todo no solamente hacerlo, saber de dónde viene ese origen, esos picos de arriba a abajo, ¿no? Ahora, ya que nosotros para llegar a ese punto de ir a visitar en las aulas de nuestras autoridades hacendarias, ya debemos saber exactamente con precisión quirúrgica cuáles son y qué puntos vamos a decir, obviamente con argumentos sólidos. Resulta, ya nos presentamos, yo le comenté al contribuyente, mira, tú nomás te vas a identificar, yo déjame hablar y hacer todo a mí. Perfecto. Se identificó y se quedó callado el señor, ¿no? El funcionario del SAT se dijo conmigo, a ver, contador, explíqueme por qué tenemos esas variaciones. Usted estaba pagando en enero y febrero, estaba pagando 80,000 pesos de retenciones y de repente me empezó a pagar 40. ¿A qué se debe esa variación? Mire, le voy a explicar, y aquí me traje mis papeles de trabajo. Me vine un poco prevenido, ¿verdad? Sencillo, ¿no? Siempre que estén en un caso así ustedes, tienen que ver al funcionario de cara a cara, de frente, con firmeza, con seguridad. Sin arrojo, pero firme. Ahora, se me quedó viendo el funcionario y me dice, a ver, contador, explíqueme directamente a qué se debe y específicamente acláreme esa diferencia de 40,000 pesos que las arcas del fisco dejó de percibir. Así me dijo. Le dije, le voy a decir 4 puntos. Número 1, no son las arcas del fisco, es el erario público. Carta magna. ¿Sí? Es una obligación de los ciudadanos, de todos los mexicanos, contribuir el gasto público a la federación. Ustedes es una administradora. Punto. Número 2. Me extraña, contador, yo le dije al funcionario, que a pesar de que ustedes están en una facultad discrecional de invitarnos cordialmente a que nosotros nos presentemos, aquí estamos dando la cara con los suficientes elementos y la seguridad que eso conlleva. Me permito decirle que conforme al numeral segundo de la Ley Federal de Derechos de Contribuyente, me extraña que no nos hayan pedido información y que usted me la esté solicitando cuando esa información está en su poder, ¿sí? Sin embargo, no es ningún problema para nosotros, caballero. Aquí tengo el folder donde le especifico incluso las propuestas que mes a mes descargamos, obviamente de la página del IMSS, donde tenemos un registro completo y detallado de todos nuestros trabajadores, de todos mis ingresos, etcétera, etcétera. La causa, aquí lo puedo especificar con pruebas probatorias. En enero yo tengo 100 trabajadores, febrero tengo 100 trabajadores y marzo tengo 30. ¿Usted cree que va a ser la misma retención? Ahora, si usted me la quiere cambiar por la cobranza, mire, aquí tengo mis estados de cuenta, se recibió tal, aquí está mi detalle, lo que es mis ingresos, mi cobranza, etcétera, etcétera. Si como puedo observar, no es la misma cobranza y esto si lo compagino con lo que yo les envío mes a mes en la contabilidad, coincide totalmente con las bases. Y si así le agregamos una convulsa que yo hago entre empresas, entre cliente-proveedor, etcétera, etcétera, son las mismas bases. La razón principal es que no puede ser la misma retención porque no tengo los mismos trabajadores ni la misma cobranza. Y me dijo, ok, perfecto. Entonces empezó a marcar todos los puntos. Reitero, para llegar a ese punto, uno tiene que conocer de punta a punta
lo que es el fondo de la contabilidad, qué es lo que está presentado, cómo está correlacionado. Es como un engrane, todo debemos de saberlo, ¿sí? A eso es lo que me llamo, a lo que llevo con evitar discrepancias. Otro punto, como también es bien importante ahorita con lo que es el COVID y lo que es la parte laboral, lo que son de los trabajadores, que tengo derecho a un salario mínimo, etcétera. Es un punto con matices encontrados, ¿no? En ese aspecto yo recomiendo, obviamente por los flujos, hacer convenio, ¿sí? En ese punto, en mi opinión, al no declararse una contingencia, sino una emergencia, que no es lo mismo, conlleva muchos puntos encontrados, ¿no? Donde cada uno llegará a su propia conclusión. En mi punto de vista, no se va a declarar ni se piensa declarar. ¿Por qué? Porque está en apego a los derechos de la salud, a los derechos de los trabajadores. Y el gobierno simplemente le pasó la estafeta al patrón a que no los despida, a que haga convenios entre sí. Pero bueno, ese ya será otro punto. Y lo que les comentaba en cuestión de la compulsa del timbrado, es bien importante que los mismos trabajadores que estén en las cartas, en las propuestas del Seguro Social, sean lo mismo que esté timbrado, los periodos de pago, las altas de los RFCs de los trabajadores, ¿sí? Y hacer compulsas de retenciones, de percepciones, de modo que no existan diferencias ni no tengamos que hacer los ajustes al final del ejercicio. Y obviamente en cuestión del marco jurídico, ahí es donde entra la parte de los abogados, que reitero, es bien importante que tanto contadores y abogados trabajen en forma conjunta, no separada, sino que se haga una armonía, un equipo y que nos permita tener un saneamiento, una tranquilidad financiera, fiscal, laboral, incluso de comercio exterior, entre otras. Voy a permitir aquí revisar a nuestros colegas que están aquí. A ver, antes de dar por terminada nuestra, nuestra charla. Un saludo para mi buen amigo Claudio. Un saludo para Efraín. Saludo, Master. Sí, Emilio Espino, Ernesto, Gaby, Isela, Janet, Jesús Manuel, también mi esposa, también un saludo, él nos está siguiendo. Jorge Cepeda, eh, Carla Millán, Luis Yonemoto, Lupita Bañuelos, Mauricio Román, Nabor Martínez, Olga María. Un saludo para cada uno de ustedes y la verdad es muy agradable contar con su, con su presencia, por dedicarnos un, un espacio de tiempo. Con todo gusto, si quieren estas láminas, aunque no son muchas, son 4, 2 láminas, eso más que todo, con gusto se las hago llegar. En cuestión de los libros que les comentaba, también con todo gusto se los puedo hacer llegar. Si gustan agregar voy a agregar aquí a ver, si gustan mandarme, les voy a pasar mi correo. Y ahí me pueden mandar, si necesitan algunos libros de lo que vimos de interpretación, o también lo que son estas pequeñas láminas que hicimos. Mañana va a haber 2 charlas más por esta misma plataforma.
y lo que es con el maestro Edgar Ulises y mi buen amigo Claudio Álvarez, que también va a estar presente. Por mi parte, muchas gracias, les agradezco mucho, la verdad, muy agradecido, y aquí andaremos, ¿no? El material creo que ahí se está grabando, que es la charla, incluso la anterior de mi buen amigo Rufino también está grabada, la anterior también, la de ayer, del maestro Víctor Castañeda, mi tocayo, y la verdad que muy agradecido a todos ustedes. No sé si gusten hacer algunos comentarios a la orden. Más bien agradecimiento de nosotros por compartirnos sus conocimientos. Yo siempre he estado atenta a su información. Me parece bastante interesante sus comentarios aplicables a nuestra vida práctica. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amables por su tiempo. Muchas gracias. Ok, sí, mañana van a estar interesantes las charlas y de adelante, aquí estaremos al pendiente, ¿no? El maestro Edgar Ulises Campos y el maestro Claudio Álvarez. Saludos.